Hola, buenas tardes. Soy el doctor Turró, del Centro Médico Tecnon, de la Unidad de Aparato Digestivo de la Unidad de Endoscopia Digestiva, y hoy estamos aquí para solventar algunas dudas que han surgido en torno a varias de las disciplinas con las que trabajamos en la Unidad de Endoscopia Bariátrica, y está junto a nosotros pues, la parte del equipo. Buenas, yo soy Arnau García, soy entrenador personal, especialista en el entrenamiento de fuerza, y nada, espero poder resolver todas las dudas que tengáis respecto a esto. Dejo con mi compañero. Muy buenas, yo soy Eloy, soy fisioterapeuta, estamos especializados más bien en el tema intermanual, lesiones, introducción al deporte, y lo mismo, me han surgido unas preguntas y entonces desde el punto de vista de la terapia veremos cómo podemos responderla de mejor manera. Y bueno, y ahora por último, que se incorpora en este mismo momento, tenemos también por parte del equipo a Héctor, de la parte de nutrición, que en este momento también se va a presentar. Héctor, Hola. Que veis que es un riguroso directo. Perdoneu. Coses del directe. Res, soc l'Héctor, soc nutricionista, dietista y bioquímic y bueno, formo aquí una mica... Castellano. Formo parte de este equipo multidisciplinar y nada, estaré encantado de intentar responder a todas las preguntas que nos hayáis mandado para solucionar vuestras inquietudes. Muy bien, pues empezaré yo por la parte médica. Tengo que pedir primero que todo pues, agradecer a todo el montón de preguntas que hemos tenido todos. La verdad es que esto hace mucha ilusión pues, poder intentar montar algo así que la respuesta sea tan positiva como la que hemos tenido hasta ahora. Empezaremos, como decía yo, por la parte médica, dado que hoy en media hora tengo que estar en el aeropuerto de Barcelona. Viajamos al Congreso Nacional de Endoscopia, donde vamos a ir a presentar varios de los resultados por ejemplo, de la técnica MEGA, que es una de las que hacemos aquí en nuestra unidad de forma exclusiva. Y nada, pues para ir adelantando y no demorarnos más en el tiempo, pues lo que voy haciendo son algunas de las preguntas que se nos han presentado y respondiéndolas de forma individualizada. Una de ellas es la primera pregunta que teníamos, es que según lo que han podido leer, los balones gástricos generan mucha clínica, mucho malestar, y que si existe algún otro método para minimizar estos efectos secundarios. Bueno, la realidad es que sí, los balones gástricos todos sabemos que los 3-4 primeros días son los días más complicados, existen náuseas, existen vómitos, malestar general, hay un rechazo a un cuerpo extraño que se coloca dentro del estómago y es habitual. Sí que es verdad que a partir del cuarto o quinto día la mejoría es sustancial y la tolerancia empieza a ser muy buena. Si hay otros métodos, bueno, hay los métodos de sutura, los métodos de ligatura gástrica, pero todos los procedimientos que hay relacionados con obesidad a día de hoy, todos tienen clínica a posterior y después de hacer la implementación o la intervención. El tener un equipo multidisciplinar, el tener una ayuda por parte de la medicación, esto todo pues, minimiza esos efectos secundarios. Pero decirte que existe algún procedimiento que sea totalmente inocuo, que no te vaya a producir ningún malestar a día de hoy, eso sería un poquito una panacea. Luego, otra de las preguntas que ha salido más de una vez es ¿por qué razón en pacientes operados de cirugía bariátrica, pasado un tiempo, no se puede hacer, por ejemplo, procedimiento del balón intragástrico? A ver, haberse sometido a una cirugía previa gástrica, como puede ser un bypass gástrico, un sleeve gástrico, en principio son contraindicaciones absolutas para la realización de la colocación de un balón intragástrico. Hay dos motivos. Uno, y es evidente, es por tema de espacio. Cuando estamos haciendo un sleeve o estamos haciendo un bypass, se está haciendo retirada de más de un 75% del volumen del estómago, por lo que no tendríamos espacio para colocar el balón. Pero por otro lado, en caso de que haya una dilatación y que vuelva a ensancharse ese espacio y tal, ¿por qué no lo colocaríamos? Bueno, ese tejido que se ha ensanchado, ese tejido que queda del reservorio gástrico es más frágil que el que tenemos en condiciones normales, por lo tanto el riesgo de que exista una perforación
es mayor, por lo que también es, como comentaba antes, una contraindicación absoluta. Opciones que existen frente a este tipo de situaciones, pacientes operados de bypass, pacientes operados de sleeve y que no se puede colocar el balón, pues todas las técnicas de sutura y ligatura gástrica, que de hecho es muy habitual y los resultados son muy buenos. Tanto el método Rose como el método Torre y también el ABC, que son procedimientos que hacemos aquí, que realizamos aquí, pues esto se puede hacer sin ningún tipo de problema y los resultados son muy buenos. Estamos hablando de un 12% de pérdida de peso total después de la intervención. Después, otra de las preguntas en relación al IMC de masa corporal, si es necesario tener un IMC de masa corporal muy alto para someterse a una reducción de estómago. Bueno, normalmente las guías clínicas lo que indican es que por encima de un 35 de IMC con comorbilidades ya son criterios de intervención, o si no, por encima del 40 de IMC sin comorbilidades. Comorbilidades tendríamos hipertensión, diabetes, principalmente estas son las más habituales que podemos encontrarnos, pero normalmente a partir de lo que sería una obesidad grado 2 ya podemos considerarlo para someternos a una cirugía de reducción de estómago. Si ahora bien, si vamos a hablar de lo que sería endoscopia bariátrica, en ese caso esos índices ya vamos más para abajo. Estaríamos a partir de un 28 o 29, que sería el sobrepeso grave y obesidades grado 1. Y la ventaja o una de las principales características con el tema de endoscopia es que el abanico de pacientes a los que podemos abarcar y que podemos dar soportes es mayor. Si el balón, otra de las preguntas es si el balón puede dar rechazo, pues sí que puede dar rechazo. Estamos estimando aproximadamente entre un 2 o un 3% de los pacientes que se colocan un balón intragástrico acaban rechazándolo. ¿Cuándo es un rechazo? Pues un rechazo no es en los 3, 4 o 5 primeros días, es cuando después de haber hecho llevando el balón de forma ya más prolongada, en 2 o 3 semanas, pues no remiten los vómitos, a pesar de haber estado haciendo la terapia con medicación no remiten, se revisa endoscópicamente y al final se han intentado hacer todas las alternativas o todos los tratamientos que disponemos y aún así pues la clínica sigue mandando y esa tolerancia al balón. En ese caso sí que sería un rechazo y tendríamos que valorar la retirada del mismo. Pero nunca vamos a considerar un rechazo a un paciente que hace una semana que se ha colocado el balón y la tolerancia no es buena. Volvían a preguntar también otra vez el tema de la cirugía, la colocación del balón, ya lo he comentado antes. Luego, si la compatibilidad entre el balón y un paciente que sea diabético, absolutamente sí. A ver, aquí tenemos que entrar un poquito más en la definición de qué tipos o la consideración de qué tipo de diabetes estamos hablando. Diabetes tipo 2, que es una diabetes que tiene una relación estrecha y muy directa con la enfermedad de la obesidad. Uno de los tratamientos de una opción terapéutica muy buena y muy válida es el balón intragástrico. Entonces, en este caso ya tenemos clarísimo que existe una relación y que podemos utilizarlo como una de las herramientas de tratamiento. En pacientes con diabetes tipo 1, bueno, ahí es más, tenemos que hacer un estudio un poquito más profundo, una valoración más individualizada, porque bueno, puede haber otra serie de características que puedan acabar decidiendo que sea una contraindicación. ¿Cuándo es necesario ponerse un balón o hacerse una reducción de estómago si tengo obesidad? A ver, como necesidad, yo no diría que sea una necesidad, pero realmente es una herramienta que funciona y la tenemos que utilizar siempre que cuando el paciente esté capacitado y entienda cuáles son los pasos a seguir, cuál es su compromiso como paciente para obtener un beneficio de esta intervención, pero evidentemente, hombre, comentar como necesidad, a ver, a día de hoy existen muchas terapias o existen muchos
procedimientos para tratamiento de la obesidad o para intentar ayudar a tratar la obesidad, pero está claro es que la principal vía de ataque es una reeducación y tener unos hábitos de vida saludables, y eso implica pues todo el trabajo que hacen mis compañeros, no solo la parte quirúrgica o endoscópica. Nosotros al final lo que hacemos es potenciar o ayudar a que puedan conseguir esos mismos resultados en un plazo más corto de tiempo. Al final son ayudas, por eso que considerarlo como una necesidad. Evidentemente cualquier paciente que esté en condiciones padeciendo una enfermedad de la obesidad y entienda y esté dispuesto a hacer todo el trabajo que hay y que tenga su compromiso, pues al final esto lo que va a suponer es una ventaja para poder obtener resultados de mejor manera. Y finalmente, referente a la técnica MEGA, que es, como comentábamos antes, pues esta técnica que hemos empezado a hacer hace más de un año nosotros aquí, que la estamos haciendo de forma exclusiva, que podemos resolver con este tipo de intervención, o al igual que podemos resolver con la endoscopia bariátrica. Al igual que cualquier otro procedimiento de endoscopia bariátrica o de cirugía bariátrica, la resolución es una combinación de factores. Aquí lo que vamos a hacer es dar una herramienta para ayudar en el caso, por ejemplo, del MEGA, es a tener una restricción mayor. ¿Y eso qué supone? Pues que vamos a tener unos estómagos con menos capacidad elástica, y al tener menos capacidad elástica van a tener menos capacidad de acomodar las cantidades de comida. Por lo tanto, vamos a hacer una reducción sobre la cantidad de comida que vamos a poder entrar dentro de este estómago. Ahora bien, si no trabajamos en una buena selección de los alimentos, no trabajamos en los horarios, no trabajamos en todo lo que es actividad física, en todo lo que es la educación a nivel alimentario y todo esto, pues claro, el poder o la fuerza que tiene este tipo de intervenciones queda muy limitado. Por eso es muy importante equipo multidisciplinar, trabajar en equipo, trabajar todas las patas por donde podemos atacar esta enfermedad compleja para conseguir obtener el mayor beneficio posible. Doctor Turro, si es posible, antes de marcharse, ¿podría contestar a una de las preguntas que nos han hecho en directo sobre cuál vendría a ser entonces la diferencia entre una endomanga convencional y MEGA? Vale, mira, el MEGA básicamente es una evolución sobre la endomanga. La diferencia principal es el tamaño de los pliegues. Nosotros estamos en la endomanga haciendo pliegues en torno a unos 6-7 centímetros de tamaño, y con el MEGA se están haciendo pliegues en torno a unos 12-14 centímetros de tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos con menos agresión en el estómago conseguir una mayor o una igual reducción de la que conseguiríamos con la endomanga. Luego hay otra cosa que es importante. Si vamos a trabajar también en el tema de la durabilidad y a medio largo plazo, es lógico y es comprensible entender que pliegues de mayor tamaño tienen una mayor resistencia y durabilidad frente a pliegues de menor tamaño, porque el efecto de la dilatación o de que pueda haber con el paso del tiempo va a ser menos agresivo frente a pliegues grandes que no frente a pliegues pequeños. Gracias. ¿Vale? Pues nada, yo os dejo con el resto de compañeros, que me tengo que ir corriendo hacia el aeropuerto. Y muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Continuamos pues. Vale, vamos a pasar con las preguntas sobre el entrenamiento de fuerza. Entonces, empezaremos por la primera. Me han comentado que es posible perder peso haciendo ejercicios de fuerza, incluso más que con los ejercicios aeróbicos como el running. ¿Es eso posible? ¿Es recomendable el ejercicio de fuerza en personas con sobrepeso? Pues bien, aquí la respuesta es bastante clara y sí, obviamente es recomendable el entrenamiento de fuerza tanto para perder peso para pacientes con obesidad como con sobrepeso, ¿vale? Aquí encontramos una clara ventaja del entrenamiento de fuerza sobre el típico cardio, el running, lo que sea. Porque una persona con sobrepeso, obviamente, si ya todas las personas estamos sometidas a un continuo de fuerzas que entran en nuestro cuerpo y nuestros músculos tienen que luchar, entre comillas, para combatir estas fuerzas y llevarla hacia movimientos,
nos encontramos que estas personas con sobrepeso o obesidad, lo que les pasa es que les cuesta muchísimo más adaptar estas fuerzas y controlar su propia musculatura, aparte de que muchas veces partimos desde el sedentarismo. Entonces, si nosotros salimos a correr o salimos a andar o cualquier tipo de actividad cardiovascular, lo que nos vamos a encontrar es que no vamos a ser capaces de soportar todas estas fuerzas, porque no tenemos la musculatura ni nuestra estructura preparada. Entonces, lo que nos puede pasar más fácilmente es que empecemos a tener dolores, empecemos a lesionarnos y sobre todo que nos genere bastante frustración, ¿sí? Entonces, obviamente vuelvo a recomendar el entrenamiento de fuerza porque nosotros lo que vamos a conseguir con ello es que vamos a coger toda esa musculatura que en principio está débil y vamos a reforzarla, vamos a trabajarlo de forma específica para que después, cuando podamos hacer cualquier tipo de actividad, si nos gusta hacer running, nos gusta andar o nos gusta hacer spinning o lo que queramos hacer, va a ser que sí vamos a estar preparados para ello y por tanto vamos a poder tolerar las cargas, vamos a poder tolerar todas esas fuerzas que entran en nuestro organismo. Entonces sí. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento de fuerza en personas con obesidad? ¿Vale? Pues estos que justo acabo de decir. ¿Vale? Si al final mejoramos la fuerza de nuestros músculos, de nuestra estructura, lo que vamos a conseguir que esas cosas tan simples que nos parecen como sentarnos en una silla, levantarnos del suelo, levantarnos de la cama, subir, bajar escaleras, andar, no nos cueste trabajo. Obviamente nos va a costar, como nos cuesta a todo el mundo, pero si tenemos esa musculatura preparada, nuestro consumo va a ser muchísimo menor. Vale, ¿qué quiere decir entrenamiento versus entretenimiento? ¿Vale? Esta es una pregunta que, bueno, es un poco larga de responder, pero voy a intentar acortar, ¿vale? Lo que nos referimos con entrenamiento es todo aquello que está en un ambiente clínico controlado, como es lo que hacemos nosotros aquí en Quimio con nuestros compañeros y con todo el equipo multidisciplinar. Y entretenimiento vendría a ser cualquier actividad que no esté controlada en todas las variables que plantea el ejercicio. Por ejemplo, una misma clase dirigida no podemos controlar todas las variables y demás. Entonces deberíamos de dejarlo en el apartado de ocio, entretenimiento, recreación y poder diferenciarlo muy bien de lo que sería un ejercicio clínico. ¿Cómo cambiará mi vida y mi salud si entreno? ¿Cuántos días hay que entrenar? ¿Cuándo se empiezan a notar los cambios? Pues bueno, tu vida mejorará toda tu calidad de vida y es que aquí no hay mucho más que decir. Es decir, si tenemos un entrenamiento, una alimentación correcta, saludable y demás, acompañada por nuestros compañeros, lo que hacemos es que nuestro metabolismo empieza a funcionar de forma correcta. Por tanto, nos cansaremos mucho menos, seremos más hábiles en todo lo que hagamos y al final mejora nuestra calidad de vida y también, obviamente, no tendremos dolores y viviremos muchísimos más años. Eso es básicamente todos los beneficios que puede aportar. A la pregunta de cuántos días hay que entrenar, pues bien, nosotros siempre decimos que si se hace bien, con una vez a la semana es más que suficiente, si se hace bien. De entrenamiento propiamente dicho de fuerza con nosotros, ¿no? Tenemos pacientes que entrenan incluso 2 veces a la semana y hay algunos que por su cuenta 3, pero yo más de 3 veces no lo veo nada lógico para este tipo de pacientes, ¿sí? Pero haciéndolo bien y haciendo 5 minutitos diarios en tu casa de ejercicio, con media hora, 40 minutos que entrenes bien, lo tenemos hecho. ¿Cuándo se empiezan a notar los cambios? Depende del paciente, depende de los hábitos que tenga el paciente, depende de la facilidad que tenga para asimilar los conceptos que nosotros le estamos dando, depende de muchos factores. Pero normalmente las personas que tienen un trabajo bueno y hacen todo lo que marcamos, a las 2 semanas empiezan a notar esos cambios, empiezan a no sentir dolores,
y a partir del mes, 2 meses, empezamos a ver cambios de adaptaciones realmente buenos. Empezamos a mejorar esa fuerza, podemos testearlo, tenemos 1000 herramientas para ver que eso es así, y ya a partir de los 3 meses empiezan a volar, como me gusta a mí decir. ¿Vale? Y para terminar, ¿existe algún tipo de entreno solo para perder grasa? Pues la verdad es que no. No existe ese entreno. Y si alguien lo descubre, pues seguramente se haría famoso. ¿Vale? Porque el cuerpo, cuando tú le estás dando una actividad, no entiende que si tú lo que quieres hacer es quemar grasa, si tú lo que quieres hacer es mejorar la musculatura. Tú le estás dando un estímulo y él se va a adaptar. Es así. Entonces, no podemos coger... Esto se malinterpreta mucho cuando la gente dice, no, yo es que hago cardio para perder peso, ¿no? Y realmente no. El cardio te genera unas adaptaciones, pero no es el cardio lo que te la genera, sino el trabajo que estás haciendo de tu musculatura. Entonces, esto es un error muy frecuente que se da. Igual que en cuanto a las vías metabólicas, nosotros no podemos coger y decir, pues mira, quiero hacer la lipólisis de forma individual y ya está, voy a quemar grasa porque yo quiero. Tenemos varias vías metabólicas. Primero viene la glucólisis antes de hacer todo el ciclo de Krebs, y entonces se producen unos procesos allí que tenemos primero que conseguir piruvatos y otras sustancias para empezar a oxidar la grasa. Entonces, aquí viene la clave de lo que nosotros proponemos del entrenamiento intenso a baja velocidad, que igual conseguimos en media hora lo que puedes conseguir con una sesión de cardio de 1 hora y media. Entonces, no, la respuesta es no. Vale, y ahora os voy a dejar con mis compañeros. Perfecto, damos paso a Héctor Vergara con nutrición y dietética y las preguntas que hemos recibido por vuestra parte. Buenas, pues mira, habéis hecho unas cuantas preguntas y voy a intentar resolver lo mejor que pueda. Empezaremos por la primera, que es ¿cuál es la dieta más adecuada para tratar el sobrepeso y la obesidad? Para empezar, ya veréis un poco mi estilo, pero el concepto dieta no me gusta como nombre. Entonces, la forma más adecuada es cambiar los hábitos de estas personas que han llegado a tener esta patología. Entonces, hay diferentes estrategias, cada persona hay que incidir en unas cosas o en otras. Si entendemos dieta como tradicionalmente se entiende la forma de comer, qué seguimiento tengo, o sea, qué plan tengo que seguir, etcétera, etcétera, no creo que haya un abordaje único para el tratamiento del sobrepeso o la obesidad. Entonces, en función de cada paciente, pues buscamos cuál es lo que, digamos, cuál es la estrategia que más se ajusta a esa persona, etcétera, etcétera. Es verdad que muchos de nuestros tratamientos que van combinados con procedimientos, como ha comentado el doctor Turro, que puede ser de balón gástrico o de cirugía endoscópica, muchas veces tenemos la suerte de que nos ayuda en la capacidad, ¿vale? Luego lo que intentamos es educar en cómo tienen que ser estos grupos de alimentos, en qué proporciones tienen que estar, en función también de nuestra actividad física. Debemos cambiar también un poco la forma de comer o las proporciones, etcétera, etcétera. Pero no hay una dieta comúnmente, como se entiende en la sociedad, específica para perder peso. Lo que necesitaremos para perder peso es estar en un déficit calórico, consumir menos energía de la que gastamos. Y entonces, como explicaba aquí mi compañero Arnaud, el metabolismo es muy interesante y muy complejo a la vez. Cogerá, la idea que queremos es que coja de nuestras reservas para que utilizar esa energía que nos falta para llegar al requerimiento y quitar ese extra reservorio que tenemos, idealmente de grasa, que luego, que me habéis preguntado más cosas sobre eso, hablamos un poquito más. Segundo, ¿por qué se produce el efecto rebote con el balón gástrico al retirarlo? Me interesa mucho esta pregunta porque esto es una pregunta muy típica que nos encontramos en las primeras visitas, que me comentan, es que Héctor, tengo X amigo, conozco a X que se puso el balón, adelgazó
X kilos y los ha vuelto a ganar. Y aquí viene un poco el clave de lo que contestaba en la primera pregunta. La cosa es, la principal cosa que involucra, si hay efecto alrededor o no, es qué vas a hacer después del balón. Entonces, nuestro seguimiento como equipo multidisciplinar, una de las cosas que hace mucho tiempo que nos dimos cuenta es que no solo acompañamos en la pérdida de peso, sino que hacemos un seguimiento de al menos medio año más con las personas post-intervención para también ayudarles a mantener un peso saludable o acabar de consolidar esos hábitos que se han trabajado. Entonces, depende mucho de lo que hagas. ¿Con qué me refiero a esto? Es decir, si tú lo que haces es una dieta muy restrictiva durante la pérdida de peso, pero no cambias ningún hábito, cuando vuelves a hacer los mismos hábitos que hacías antes, al cabo del tiempo vuelves al mismo peso porque vuelves a hacer esos hábitos que te habían hecho consumir más calorías de las que gastabas. Además, hay otras cosas que influyen, que es, ahora vuelvo aquí también a hablar de lo que nos hablaba nuestro compañero Arnau, que es que normalmente si una pérdida de peso no se hace lo óptimo, que ahora explico qué quiero decir con eso, es decir, si perdemos masa muscular porque no la trabajamos, tenemos menos músculo, el músculo es el tejido que más consume en reposo y por tanto estamos teniendo un metabolismo basal más bajo. Entonces significa que gastamos menos de lo que gastábamos cuando empezamos el tratamiento. Si encima consumimos más calorías, muchas veces es muy habitual que incluso ganamos más peso del que empezábamos el tratamiento de pérdida de peso. Por eso es tan importante el entrenamiento de fuerza y por eso es tan importante buscar una forma de comer que puedas sostener, y recargo sostener, porque si no, todo el trabajo que has hecho lo puedes tirar a la borda. Entonces, nuestra idea como equipo no es solo perder peso, ¿vale?, sino es enseñar a comer y enseñar para que luego cuando acabáis el trabajo que hacemos conjuntamente guiado con nosotros, tengáis las herramientas para vosotros ser autónomos, no tengáis que depender siempre de X profesionales. Entonces, tanto en Kineo os dan las herramientas para cómo se tienen que hacer los ejercicios, qué ejercicios hay que hacer, cómo tiene que ser el entrenamiento, desde fisioterapia, cómo tiene que ser la postura para hacerme daño, cómo tengo, etc. Desde psicología, qué herramientas para poder poco gestionar toda la emocionalidad que nos lleva muchas veces canalizadas a la comida, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente cada persona tiene que tratar unas cosas, o unas vienen aprendidas con unas cosas más y menos. Y aquí el trabajo pues varía un poco, pero la idea es daros las herramientas para que vosotros luego las podáis usar, no que seáis dependientes un poco de nosotros. Héctor, respecto a tu explicación, hacen la siguiente pregunta. Sí. Es decir, durante el proceso, ¿puede ser que yo pierda volumen pero gane peso? Efectivamente. De hecho, una de las cosas es que a mí el peso, siempre os digo, me da un poco igual, que eso es una cosa que a veces os choca un poco, porque yo lo que quiero es ganar salud. Y ganar salud a veces es ganar músculo y perder grasa, para determinado en este contexto. Entonces, igual hay veces que la báscula no cambia de peso, pero vuestra recomposición corporal sí que cambia. Es decir, el perímetro de cintura o de cadera disminuye, ¿vale? Tengo menos grasa abdominal, por poner ejemplos, pero la báscula pesa lo mismo. Está estupendo, al final el peso es un número. Lo importante es la salud y la composición corporal. Y luego, además, estéticamente, normalmente también hay un cambio físico, aunque el cambio no sea a veces traducido en la báscula. Obviamente sí que se pierde peso, porque cuando hacemos una pérdida de peso y estamos en una obesidad, pero a veces, de hecho yo siempre digo el ejemplo de que me interesa más llegar, estoy poniendo un ejemplo, pero no tengo aquí un paciente delante, a 10 kilos más con músculo que 10 kilos menos sin músculo, porque seguramente el post de este paciente o de esta paciente va a ser mucho mejor y la salud que va a tener esta paciente es mucho mejor. Seguimos. ¿Cómo se puede gestionar el hambre? Bueno, pregunta compleja. Primero, aunque no me la hayáis preguntado, diferencio el hambre emocional del hambre fisiológico. ¿Qué llamamos a cada cosa?
El hambre fisiológico es un poco esa sensación que tenemos o que deberíamos tener de, pues, me cruje la barriga porque tengo hambre, ¿sí? O es un hambre, digamos, de supervivencia, de nutrirme. El hambre emocional, muchas veces, como su nombre indica, viene modificado por las emociones. Entonces, ahí, ¿a qué me refiero? Estrés, ansiedad, que muchas veces cogemos la comida como parche de el no saber gestionar esas emociones. Entonces, habría que evaluar qué tipos de comida, y eso es desde un aspecto psiconutricional, que tratamos tanto en consulta de nutrición como en consulta de psicología. Entonces, luego hay que abordar un poco por persona, pero así generalmente es lo más relevante. Siguiente pregunta. Para vencer o mejorar mi obesidad, ¿voy a tener que estar toda la vida a dieta? Un poco lo he contestado, pero lo matizo. Es decir, concepto a dieta, que se entiende como restricción, pasar hambre, comer aburrido, comer pollo y lechuga, no. ¿Voy a tener que tener unos hábitos saludables durante mi vida? Sí, la persona que tiene obesidad y la que no tiene obesidad también, todo el mundo. Entonces, aprender a tener una buena relación con la comida es básico para cualquier ser humano. Y eso no significa que, bueno, yo no soy muy partidario de prohibir, pero sí equilibrar. Eso no significa que un día no puedas hacer una comida diferente, que comúnmente no se llame saludable por los estándares, pero el patrón dietético general tiene que ser saludable. El problema es que lo que se considera dieta, desde mi punto de vista, está mal concebido por todo lo que nos han enseñado, etcétera. También la nutrición ha ido avanzando y cada vez el camino va cambiando. Pero la idea es que hay que disfrutar con la comida y se puede disfrutar de todo tipo de comida saludable o no. Entonces, si la pregunta es ¿voy a tener que estar restringida y pasándolo mal toda la vida? Desde luego, obviamente no, porque es que aunque quieras no lo vas a poder conseguir, porque ninguna persona puede llegar cada día a gestionar eso. No es sano mentalmente. Por tanto, la pregunta es, no tengo que estar a dieta toda la vida. Si entendemos como dieta tradicional, sí que voy a tener que tener unos buenos hábitos de estilo de vida para toda la vida. Sí, la persona que haya padecido obesidad y la persona que no. Sigo un poco, si de momento me matices sobre lo que he respondido. ¿Es necesario hacer 5 comidas? Si no tengo hambre, ¿debo habituarme a comer siempre a la misma hora? ¿O es mejor aprender a comer solo cuando tengo hambre? Compleja pregunta. A la pregunta de ¿tengo que comer 5 veces al día? No tengo que comer ni 5, ni 3, ni 4, es decir, no hay una evidencia de que haya X comidas necesarias al día. Lo que hay es que asegurar unos X nutrientes al día, unas ciertas calorías al día. La gestión dependerá mucho de la persona. Sí que es verdad que muchas veces, ahora está por ejemplo muy en la actualidad, ayunos intermitentes, etc. No hay evidencia de que un ayuno intermitente tenga mejores resultados que una restricción calórica, que la diferencia simplemente es que el ayuno intermitente restringe un tiempo y la restricción calórica es pues menos calorías en función de todo el día. Al final el ayuno intermitente, si funciona o no funciona, es porque acabas consumiendo menos calorías, y si la persona se adapta mejor a ese estilo de vida. Luego hay personas que igual si están 12 horas sin comer, en la siguiente comida llegan con una ansiedad que se comen más de lo que han reportado en otro lado. Entonces no podemos decir que comer 1 o 2 o 3 está bien. Hay que ver la persona. Hay personas que trabajan de noche, hay personas que trabajan de mañanas, hay personas que tienen hambre cuando se levantan, cuando no, hay muchas cosas. Sí que es verdad que no es que haya mejor hacer 1 o 2 o 3, pero sí que el cuerpo tiene una cosa que se llama ritmos circadianos, que trabaja un poco por rutinas. Entonces, si yo me acostumbro más o menos a unas horas, es más probable que mi cuerpo el día siguiente a esa misma hora tenga un poco la señal de me toca un poco comer. Las personas que hay un descontrol horario, sí que es más común que, digamos, que su cuerpo no tiene tantos estímulos que no sabe cuándo le toca comer y cuándo no le toca comer. Entonces, tener una cierta rutina horaria es positiva, pero no hay una rutina horaria mejor que otra. Hay que valorarlo cada caso, así un poco a nivel general.
¿qué puedo hacer para diferenciar el hambre de la ansiedad por comer? Que es un poco lo que hablábamos antes en términos así más nutricionales de la hambre emocional o del hambre fisiológica. Hambre emocional es aquella que me apetece exactamente un tipo de alimento que llevo en la cabeza, ¿vale? Y hambre fisiológica es que tengo hambre y si hay esto para comer, me como esto, me como lo otro. Para entendernos, yo pongo un ejemplo así muy descabellado, que se entiende muy bien. Robinson Crusoe en la isla no tiene nada para comer. Si le hubieras dado una zanahoria, lo que sea, se lo hubiera comido. Eso es hambre fisiológica. Cuando me apetece el donut de chocolate que he visto allí, eso es hambre emocional, para entendernos un poco. ¿Qué puedo diferenciar? Pues eso, cuando es una cosa impulsiva, cuando es una cosa que me apetece un alimento concreto, ¿vale? Normalmente suele ser hambre más emocional. Cuando tengo una sensación estomacal, etcétera, etcétera, suele ser hambre fisiológica. Pero bueno, eso también hay un tema totalmente neuronal que también tratamos con la consulta de psicología, de cómo ayudar a identificar esas cosas. Pero normalmente cuando lleváis poco tiempo lo empezáis a identificar fácilmente. Es más fácil en la práctica a veces que explicarlo. Seguimos con la batería de preguntas. ¿Cuál es la importancia de cambiar hábitos y no restringir alimentos en un proceso de pérdida de peso para no tener el efecto rebote? Creo que medio he respondido antes, pero lo repaso. Es decir, totalmente la persona que haya hecho esta pregunta, cuanto más restricción, más atracón. Es decir, cuanto más restrictivo ha sido mi pérdida de peso, más ganas tengo de comer todo eso, lo que no me han dejado, lo que decía, lo que me han prohibido durante la pérdida de peso. Por tanto, para mí es importante que dentro de una pérdida de peso no tiene que haber unas prohibiciones de nunca puedes tomar X alimento, pero sí que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber unas frecuencias, tiene que estar dentro de un marco saludable en general. Normalmente las personas que hacen ese tipo luego no sienten la necesidad de comer cosas porque se han acostumbrado y saben que si un día lo toman puntualmente lo disfrutan y siguen con su pauta saludable su día a día, que es un poco lo que yo creo que es sostenible a largo plazo, al menos lo que la evidencia nos dice. Y Tere, corrígeme, pero yo diría que no, hay una más, perdón, que es cómo afecta nuestro estado de ánimo al sistema digestivo también. Una pregunta que podría dar solo para un simposio. Y de hecho voy a reformular la pregunta, es cómo afecta nuestro estado de ánimo al sistema digestivo y cómo afecta nuestro sistema digestivo a nuestro ánimo, ¿vale? Porque es un poco un ciclo, es decir, comidas normalmente ultraprocesadas, altas en azúcares, altas en grasas, lo que normalmente nos dan es un chute de dopamina, que es un neurotransmisor, ¿vale? Que nos da una recompensa muy inmediata, que es ese momento que cuando tienes mucha ansiedad, por ejemplo, te da ese reconfort. En un día horroroso, tengo un problema, entonces me como ese ultraprocesado y me da como una satisfacción instantánea. ¿Qué pasa? Subidón de azúcar, luego bajón emocional, moral, me siento mal, me empiezo a comer compulsivamente porque muchos de estos alimentos son muy adictivos, no puedo parar, entonces luego me siento mal, entramos en un ciclo. Incluso hay estudios que nos dicen que este tipo de alimentación predispone a obesidad, a depresión, a tener menos ganas de hacer cosas, a ser menos activos, etc. Entonces, el tema de normalmente cuando hacemos un cambio de hábitos nos empezamos a cuidar, empezamos a mover saludablemente. En ese momento inicial, al principio, no tienes esa recompensa tan instantánea, que sería más a través de la dopamina, sino que viene una recompensa en otro neurotransmisor que es, vamos, un poco faltos hoy en día, que es la serotonina, que es un neurotransmisor que nos da más a medio largo plazo. ¿Qué nos da la serotonina? Pues nos da que nos empezamos a sentir que decidimos mejor, que tenemos más vitalidad, que tenemos más ganas de hacer cosas, que tenemos más claridad mental, que descansamos mejor, etcétera, etcétera. Lo que pasa que una de las putadas, hablando mal de esto, es que para poder empezar a ver estos ventajas necesitamos llevar un tiempo con esto, no el primer día que
que empiezo a tener unos efectos, una comida saludable o empiezo a entrenar, ya tengo esa cosa instantánea. Como estamos muy acostumbrados a una vida moderna donde todo va tan rápido, es como que ya queremos ya todo, y ahí sí que a veces tenemos que trabajar un poco la paciencia de decir, bueno, necesitamos un tiempo para ver esos resultados, pero luego lo que nos reconforta a largo plazo es mucho más que lo que es en el momento. Para concluir las preguntas que has realizado hasta ahora, ¿podrías darnos, para todas esas personas que han sido valientes y nos están preguntando, si después cada uno podría decir desde vuestra área qué recomendaciones a alguien que tiene que empezar de cero? Sabemos que es un cambio que es duro, que no es fácil, porque son muchos hábitos, son empezar en cosas que a veces te da miedo o crees que no te producen placer o estás en un proceso de dejar un tipo de alimentación o de cosas que te generan tristeza, igual que en el proceso del tabaquismo. ¿Cómo los alentaríais? ¿Cómo animaríais a que por qué deben empezar y qué es lo mejor que van a poder disfrutar durante el proceso? Si queréis, acabo yo con la ponencia y os digo mi opinión. Sí. Yo creo que el motivo, obviamente, es por la salud de esa persona, por su aumento de calidad de vida, y ahí me vengo física, mental, emocional, biológica, como le quieras llamar. Es decir, cuanto antes empieces, antes podrás cambiar esas cosas. Nosotros somos un equipo que no juzgamos a las personas, os podéis equivocar todas las veces que necesitéis, porque solo se aprende del error, pero os vamos a ayudar. Entonces, en esos momentos, yo creo que lo más importante es pedir ayuda y saber o dejarse ayudar, porque en ese momento, luego cuando empezáis las cosas bien, entonces es más fácil. El peor momento es el momento de tomar la decisión, de empezar, de ir, todo eso nos genera pues un poco como evitar afrontarlo. Entonces, cada persona necesita sus tiempos y al final hay una fase de precontemplación que es informarse, pensar, luego la fase de contemplación que es cuando lo ves a corto plazo, luego está la fase de acción que sería que llamo o me apunto a un sitio, voy a ver a Arnau, y luego está el plan de acción y resultados, etc. Entonces, bueno, cada persona tiene sus ritmos de cambio y entonces primero es informarse y luego es dejarse un poco ayudar para capacitar a esa persona y las personas, sobre todo, animo a la persona que crea que no ha sido capaz o que no es capaz, etcétera, que se dé otra oportunidad, porque muchas veces en esta vida no solo sale a la primera y siempre se puede conseguir, y aunque uno crea que ya lo ha intentado todo, siempre hay formas de mirarlo. Entonces, animar sobre todo a intentarlo, y que yo creo que al menos nuestro equipo os podemos ayudar mucho a que lo conseguís. Obviamente las herramientas las tenéis que usar vosotros, pero nos las vamos a intentar guiar y facilitar al máximo posible. Y después mis compañeros también. Pues muchas gracias, Héctor. Si te parece bien, como en este caso, si nos pudieses compartir también un poquito en este proceso de cambio del entrenamiento, que entendemos que lo más difícil, creo yo, es la constancia, ¿no? Es lo que nos cuesta, es ser constantes. Si pudieses ayudarnos a dar algún tipo para tener esa ilusión que tienes al principio y mantenerla con el tiempo, si como esa dopamina o eso es algo que también nos ayuda durante el proceso, que nos genera bienestar y es algo que hace que vuelvas a querer, no sé, si podrías concluir con algún tipo. Sí, bueno, ha dicho muchísimas cosas Héctor, pero aquí nos encontramos la mayoría de veces con un problema que, como bien dices tú, es la constancia, ¿no? Alguien que no está habituado a realizar ejercicio, pues obviamente le va a costar, ¿vale? Por mucho que yo le diga, no, tienes que estar motivado, tienes que no sé qué, eso no sirve para nada. Lo que yo le diría es que si empieza, si asume ese compromiso consigo misma, que vaya por todas, que lo haga, que no va a haber, es decir, el cambio que va a realizar no es para nadie, sino para ella misma o para él mismo, en este caso. Entonces, compromiso consigo mismo. Yo, ya te digo, puedo decir mil frases motivadoras y
y hablar de adherencia al entreno y demás, pero nosotros como profesionales al final lo que hacemos es, como bien ha dicho, dar las herramientas para que las cosas sucedan y las personas tienen que trabajar. Entonces, primero, confianza, confía en el profesional que te está llevando, que te está tratando, confía mucho en él porque él sabe lo que está haciendo, él tiene las herramientas necesarias. Ten paciencia y deja que todo el proceso fluya y verás que poco a poco empiezan a haber cambios en tu vida. No hay más, es así, ese es mi mayor consejo que te puedo dar. Muchísimas gracias. Si os parece, damos paso a vuestro compañero. Hablaremos sobre fisioterapia y la importancia de esta durante el proceso también. Muy buenas. Las preguntas que han llegado son muy interesantes, creo yo, porque son las preguntas que contestamos casi todos los días a todos los pacientes que vienen a consulta. Todo el mundo que viene a consulta viene con unas dudas y siempre intentamos dar resolvencia. Al final estará basado casi todo en lo que ha dicho Arnau y Héctor, ¿vale? O sea, lo que va a responder es como un popurrí de todo esto. Entonces, un paciente pregunta que para que pierde sobrepeso, que ha intentado muchas veces iniciarse en el deporte, pero que no ha conseguido continuar con él porque acaba padeciendo dolor. Entonces, aquí abrimos un gran cajón desastre, que es el dolor, ¿vale? El problema con el dolor es que el dolor en sí es un mejunje de cosas. Es lo que nuestro sistema nervioso nos está transmitiendo, lo que por conocimientos sociales entendemos que nos está pasando y que por nuestras emociones del momento estamos juzgando. Entonces, el dolor puede ser una señal de que tengo un daño en el tejido, puede ser también un aviso de que algo va a pasar, o puede ser también que está pasando alguna cosa en el cuerpo que no sé identificar y eso le da una expresión dolorosa. Entonces, yo creo que aquí, cuando hablamos de dolor, es muy importante pues, acudir a profesionales sanitarios, como fisio, entrenador personal, porque estamos muy acostumbrados a trabajar con el dolor del paciente en el día a día físico, que podemos analizar y que podemos dar respuestas a estas pautas que nos está dando el cuerpo. En concreto, el paciente comenta que sobre todo con marcha nórdica, running y todos estos ejercicios de bajo impacto y de alta resistencia para actividad al cardio, que es lo que comentaba antes. ¿Qué pasa con estos ejercicios? Si a mí me da a elegir entre correr una maratón en 1 hora o no correr una maratón en 4 horas, si estoy preparado, lo mejor sería hacer 1 hora. Con estos ejercicios de larga duración, repetitivos, que estamos haciendo el impacto en el mismo sitio, lo más normal es que cuanto más desgaste haya. En el caso de sobrepeso, obesidad, que tenemos como problema que el sistema hormonal, el sistema circulatorio, todos los procesos de reparación que deberían ayudarnos a que me recupere después de este esfuerzo, no están tan en sintonía como deberían. Con lo cual, estoy teniendo un desgaste y además no me estoy recuperando igual de bien que debería. Con lo cual va a pasar apareciendo el dolor, tanto muscular, ligamentoso, relacionado con las articulaciones, con el cartílago. Entonces, claro, el paciente apuntaba sobre todo tenía dolor en la rodilla y en la lumbar. Por estadística, los pacientes con sobrepeso tienen más dolor en lumbar y extremidad inferior, tobillos, rodillas. Entonces, lo que está pasando pues es lo normal. Con lo cual, a continuación pregunta, ¿cómo puede un fisio ayudarme en todo esto? Pues bueno, pues tanto desde la fisio como desde el entrenamiento personal, trabajamos en conjunto, interdisciplinarmente, y lo que intentamos es comenzar a graduar el esfuerzo que se está haciendo y ayudar a los tejidos a que tengan un buen funcionamiento. Si estamos reduciendo el esfuerzo que quizás hemos sobrepasado y estamos ayudando a la movilidad, a la fuerza, a que los ligamentos comiencen a aceptar ese movimiento o esa carga, comenzará a reducir el dolor, hace falta un poco de tiempo y hace falta esfuerzo por parte del paciente. Pero desde luego se puede llegar a trabajar sin dolor, ese es el objetivo, que todo el trabajo que haga el paciente sea sin dolor. Por eso tiene que ser paulatino el trabajo. Correcto, tiene que ser una escalada de menos a más, ¿vale? Pues temporadas de más cargas, de menos cargas, pero siempre será en general de menos a más. Claro, el paciente pregunta también, la solución que me dan es o analgésicos o reducción de peso. Como decía Héctor, la reducción de peso en sí no nos dice nada, porque el peso puede aumentar si estamos haciendo fuerza.
La idea es recomponernos a nivel de los tejidos, bajar la cantidad de grasa, aumentar la de músculo, tener unos ligamentos, tendones, cápsulas de mejor calidad, y con todo eso no hace falta perder peso, hace falta que los tejidos sean mejores. Y los analgésicos tampoco deben hacer falta, porque si estoy enmascarando los síntomas que mi cuerpo me está diciendo que tengo porque no estoy bien adaptado, no me va a servir de nada. Con lo cual, muy bien por haber comenzado a hacer ejercicio físico, vamos a intentar cambiar la manera de hacer ese ejercicio para que saques más provecho y no tengas dolores, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede un fisio ayudarme con mi obesidad? Pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, si aparecen contracturas, si por falta de movilidad en alguna articulación te está apareciendo la molestia, pues vamos a darle solución desde la terapia manual, ¿vale? Entonces, lo normal es que en consulta, en un trabajo interdisciplinar, pues un paciente va muchas veces rebotando entre el entrenador personal y el fisio. ¿Por qué? Porque vamos haciendo cosas nuevas, al exponernos cosas nuevas, pasan cosas. Entonces, pues lo que hay que buscar es la manera de que esas cosas no nos hagan parar, nos hagan continuar y nos hagan continuar mejorando. Una pregunta interesante es que cuando hacemos ejercicio físico, sobre todo cuando estamos acostumbrados, podemos encontrar que nos falta la respiración y que se nos acelera el corazón. Si ocurre eso, para mí lo más importante quizás es la Biblia médica. Es decir, si te pasa una cosa de cardiorrespiratorio, ni el fisio, ni el entrenador personal, ni el psicólogo, ni el nutricionista, la persona que tiene que hacer. Quizás derivar hacia una prueba de esfuerzo, confirmar que todo es normal, y entonces volvemos. Y ya comenzamos a plantear, pues, oye, reducimos un poquito las cargas de esfuerzo. Te enseñamos a respirar mejor durante el ejercicio, la postura que estás teniendo, 1000 variantes. Primero quizás que todos tengan en el sanitario y después a lo siguiente, ¿vale? Entonces, sí, se puede solucionar esto desde el punto de vista de fisio, sí, todo va bien. Última pregunta, tengo por aquí. Tengo obesidad y la lesión del tobillo o rodilla. El médico me dice que tengo que perder peso para parar la lesión. ¿Qué debo hacer para perder peso sin empeorar la lesión? Bueno, pues esto es un batiburrillo un poco de todo lo que he dicho anteriormente. Las rodillas, el tobillo y las lumbares, para meterla también en el cajón, son todas articulaciones de carga. Están funcionando con carga. No es malo tener mucho peso encima de estas articulaciones. Lo que es malo es que estas zonas estén poco adaptadas a la carga. Si yo estoy acostumbrado a un valor X, o digamos que ahora mismo mi tejido está acostumbrado a esta carga, y lo que le estoy pidiendo es esta carga, claro, me va a doler. ¿Qué hacemos? Entrenamiento de fuerza, recomposición, consigo estar acostumbrado a esta carga, y cuando me veo expuesto a la que debo hacer por el trabajo, por el día a día, lo que sea, no tener dolor, estaré muy por encima de mis capacidades. Entonces, al final, para nosotros, lo más importante es que el paciente entienda lo que hacemos, entienda que el proceso parte de él, y ayudándonos para rematar con la pregunta que salía a Tere, creo que una de las mayores contras que tenemos muchas veces es la adherencia del paciente al tratamiento. En nuestro área, pues estamos siempre intentando animar al paciente a que continúe, a acumular el hilo y todo esto. Lo que decía Héctor. Si me permites, sí. ¿podrías explicarnos a los pacientes a Sí. qué le llamáis adherencia? Es que no, claro. Es un término que no estamos familiarizados. Eso es. La adherencia al tratamiento básicamente es cuando viene un paciente, pues tú le pautas, vamos a decir, unos deberes, ¿no? O bien el sistema de nutrición, o de ejercicio que tiene que hacer, o unas movilidades articulares para que cumpla. La idea es que por una vez que vengas a la consulta, no vas a ganar. Vas a ganar si todos los días vas repitiendo eso que hemos pedido. Eso es el tratamiento. Y la adherencia es que cuando vengas aquí una semana, digas, oye, pues, de lujo, lo he cumplido todo con éxito y me encuentro mejor. Entonces, todos contentos. Cuando un paciente viene y te dice, oye, pues he tenido mala semana y no he podido, por nosotros no hay problema. Es decir, yo te estoy dando todas las herramientas posibles. No me voy a estar contigo si no has podido esa semana cumplirlas. Vamos a pensar, oye, ¿por qué no has podido cumplirlas? Y vamos a ayudarte
a que la semana que viene siguiente o dentro de 2 vengas diciendo, oye, pues esta vez mucho mejor. Entonces, la alergia al tratamiento viene por parte del paciente, pero también por parte del especialista. Nosotros tenemos, entre comillas, la obligación de dar el mejor trabajo al paciente basado en la evidencia científica, pero también de ser lo más empáticos con el paciente, que se sienta arropado, recogido y que sienta que puede confiar en nosotros. Y creo que si conseguimos esto, los tratamientos que hagamos en cualquier área serán exitosos. Esa sería mi conclusión. De acuerdo, muchas gracias. Yo creo que lo más relevante de este directo ha sido que habéis hablado al final todos de una cosa que yo creo que es muy importante, que es el acompañamiento. Al final es un camino que es difícil, que no podemos hacer solos y que hay que hacerlo acompañado. Eso yo creo que ha quedado muy claro, que tenemos, ¿no?, que conocernos muy bien. También entiendo, uno a uno habéis ido explicando qué es lo que necesita cada paciente durante el proceso y que esos cambios tienen que ir acompañados de conocimiento. Y sin y otra cosa que creo que ha sido, bueno, como paciente diría bonito, es que no juzguéis. Yo creo que una cosa que más te preocupa como paciente incluso es que ante un cambio estás inicialmente, ¿no? Héctor ha hablado de todos los estadios de los cambios, pero estás animado, luego pasas un subidón, luego entras otra vez en la dinámica normal, no vas un día y te sientes culpable, la culpa te dice que no lo vas a lograr. Entonces, para resumir y ya dar por concluida esta charla, que esperemos que podamos hacer muchas más, Héctor, yo creo que has hablado, tú has dicho que nos faltaría aquí alguien más sentado en la mesa, que es el equipo de psiconutrición, ¿no? Todos habéis dicho que este acompañamiento también es importante. ¿Podrías explicarnos un poco qué hace el psiconutricionista? Que no se crean que vamos a hablar de tu padre, la relación, entender un poquito qué hace un psiconutricólogo como psicólogo de nutrición. Bueno, pues un poco por acabar, y quería decir que las intervenciones de mis compañeros estoy muy de acuerdo en todo lo que han dicho. Al final también se nota un poco que la idea de todo el equipo es la misma y eso también es un orgullo para nosotros, quería resaltarlo. La mente es la que controla todos los tejidos y todas las acciones, por lo tanto la mente es la que nos hace tomar las decisiones, las que nos hace, todo se resume un poco a impulsos nerviosos y neuronales. Entonces, sin saber gestionar eso, no podemos muchas veces llegar a otros campos. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, ¿qué es lo que se hace en las consultas de psiconutrición? Es estudiar cuáles son los obstáculos para cada paciente que hace que igual no estén consiguiendo o que no hayan podido conseguir adherencia a un tratamiento, poder saber gestionar sus emociones, no saben de dónde le vienen, no saben por qué le vienen, no saben cuándo le vienen, qué puedo hacer yo desde la conciencia, porque una de las cosas que tiene la mente de su complejidad es que muchas veces son inconscientes, que es que no dominamos, no queremos hacerlas, pero no sabemos cómo llegamos allí. Entonces, la terapia nos ayuda a entender el porqué y sobre todo, una de las grandes cosas de ser seres humanos es que tenemos una cosa que se llama racionalidad, y es que nosotros podemos hacer cosas que los animales no pueden hacer, que es, una vez nos pasan cosas inconscientes, poner planes, barreras, poner estrategias para poder cada vez ir dominando esas cosas. Y al final yo creo que todos los pacientes que están con nosotros, y mucha gente a veces, ostras, Héctor, es que tú crees que yo debería ir, y luego cuando yo les animo a ir a que prueben, cuando vienen me dicen, ostras, es que cómo me ha cambiado, cómo tengo ahora unas estrategias que antes, unas herramientas que no tenía para poder. Y muchas veces, sin eso, los que estamos aquí sentados en la mesa, a veces vamos un poco limitados, porque cuando no funciona eso, muchas veces es muy difícil seguir con lo otro y es muy importante. Entonces, así por acabar, es lo que comentaba, que al final lo que nos da esta terapia es ayudar a vencer obstáculos, sobre todo al paciente, y darle esas herramientas para poder hacerlo. Cada paciente pues
individual, como hemos hablado, pero así generalmente sería un buen resumen. Y nada, paso la palabra a mis compañeros y me despido de intervención. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias a todos y todas los que nos habéis estado viendo, los que habéis hecho las preguntas. Ha sido un placer, tanto mío como de mis compañeros, contestaros a todo. Y nada, añadir que en cuanto al tema de psicología y de culpas y demás, dejemos de hablar de culpas y hablemos de responsabilidades, porque eso es un poco antiguo ya. Vale. Pues nada, pues lo mismo, muy agradecido por haber podido estar aquí participando en la charla. De las preguntas que se han enviado, porque no he tenido muchas más preguntas, se han quedado en el tintero, se responderán a cada persona por privado, y si nos quieren hacer llegar después, cuando se vea cada uno este directo, pues nuevas preguntas, pues siempre son bienvenidas y contestaremos a todas encantados. Un saludo. Estupendo. Muchísimas gracias a todos y de nuevo, pues esperemos que no sea la última. ¿De acuerdo? Muchas gracias.